Buenas, queridos amigos, aquí estamos en Enriquecidos por su palabra, Envidia y Ratia. Os damos la bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy el tema se titula El espiritismo desenmascarado y estamos, recordad, dentro de la escuela sabática que se llama El Gran Conflicto. Estamos estudiando el gran conflicto entre Satanás y Jesús que pronto va a acabar. Y además hoy conmigo están, como venimos en los últimos capítulos, están conmigo Alfonsi, bienvenida. Hola, gracias. Y también nuestro querido John. Gracias, Peter. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Muy bien. Pues ahora voy a pedir a Alfonsi si puede hacer la oración. Bien. Querido amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y bendícenos, Señor, para estudiar cada día más tu palabra y entenderte cada día más. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y ahora voy a pedir a John si puede leer el texto para memorizar. Bueno, el pasaje para esta ocasión, para esta lección, lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, y dice de la siguiente manera: El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, muchas gracias por tu lectura. Bueno, es un texto increíble y además estamos hablando de la vida después de la muerte. El título incluso de esta semana, como he dicho, es El espiritismo desenmascarado. Ahora, quizás espiritismo no es una palabra que se use demasiado en la calle. No sé si alguno de vosotros dos nos podría definir cómo entiende la palabra espiritismo y explicarla de una forma que cualquiera podría entender de qué se trata. Yo diría que espiritismo sería aparentemente esa conexión que tienes del más allá. Vale. O sea, es apariencia. Uh-huh. O sea, comunicación con los espíritus, con los no muertos, con los las muertos, almas. Pero se supone que están vivos. Claro. O sea, Es eso es quizás como se entiende de forma popular, ¿no? Bueno, el tema de la muerte es un tema que ha sido un tema complejo no solo ahora, sino muchos años atrás. Sabemos lo que han hecho los egipcios y otras grandes naciones y pueblos que han llegado al borde entre la vida y la muerte y han querido interpretar qué pasa más allá. En ese afán de interpretar, pues Satanás ha aprovechado para sacar ocasión, para sacar ventaja, ya que él, por ser un espíritu, en este caso impío ya, pues maneja muy bien esto del arte, de la manipulación de las cosas sobrenaturales. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hace que el ser humano, yo considero que espiritismo es esa intención del ser humano uh-huh. de querer conectarse con cosas que están fuera de lo natural, donde ya entra Satanás a manejar ese asunto allí. Uh-huh. No sé si recordáis que en las primeras lecciones estábamos hablando de que Satanás usa la mentira, el engaño para tener éxito. Y como está planteada la lección esta semana, este capítulo en concreto, es ese enfoque, ¿no? Cómo usa esta idea de que una persona no muere, incluso cuando muere, ¿no? Aunque parece un poco ilógico si lo piensas, como muere pero no muere. En realidad, cómo usa esa idea malentendida para engañar a muchas personas. Y me gustaría comenzar con la primera idea de espiritismo o de no mortalidad que se presenta en la Biblia, que es en Génesis 3:4, donde Satanás, ¿no? Vestido o como una serpiente, promete a Adán y a Eva lo siguiente: que no morirán. Que no morirán. Fijaros, esa promesa nunca fue dada por Dios, fue dada por Satanás, porque en realidad Dios había dicho lo contrario: si os apartáis de mí, si me rechazáis, si no queréis seguir mis mandatos, de cierto os digo que moriréis. Y el que promete que no van a morir es Satanás mismo. De manera que
la lección, pues como vamos a estar ahora comentando, plantea eso, que este es uno de los engaños de los tiempos del fin en los que estamos viviendo, que más éxito y más usados va a ser por Satanás para dañar esa relación personal con Cristo y apartarnos de la salvación, ¿no? Y además que esta idea de que existen los espíritus, que existen ¿no? Cuando las almas por ahí flotando, ¿no? Cuando muere, pues uno se va por ahí o se va por allá, pero digamos que no muere en realidad. Esa idea vamos a ver que incluso no es bíblica. No es bíblica e inclusive hay que tener cuidado a todos los que están conectados con nosotros porque pues a la final en este conflicto, en todas las lecciones que llevamos, hemos dejado muy claro que estamos en un conflicto, que a medida que se acerca el fin del conflicto se pone más recio. Significa que Satanás sacará su arma con la que atacó a una mujer santa, sin pecado, y la hizo caer con el espiritismo y el engaño acerca de la muerte, pues esa misma arma la usará en el fin del tiempo para hacerle creer a los vivos que hay contacto más allá, que hay otras personas que nos escuchan, que vamos a otro lugar. Y este tema es muy delicado y nuestros oyentes tengamos mucho cuidado porque cualquier contacto con algo sobrenatural que no venga directamente de Dios, Exacto, está conectado con el diablo. Es terreno peligroso. Uno no sabe dónde se mete y puede pensar que está tratando de comunicarse con su abuelita o con su madre que murieron y las echa mucho de menos, pero en realidad no está comunicando con ellas. Por eso este tema además tiene un factor emocional, porque hay mucha gente que por su cultura, por cómo le han enseñado, sigue hablando con sus seres queridos una vez que ellos se han ido, tristemente, ¿verdad? Y no se da cuenta que ellos no saben nada. Incluso hay textos de la Biblia que se dice cuál es la conciencia o el estado de los muertos que cuando mueren. Hay un texto muy famoso, ¿no? En Eclesiastés, o en Job, o en otras partes de la Biblia, ¿no? No sé si a vosotros os suena eso de que los muertos nada saben, los vivos saben lo que van a hacer, ¿no? Relata, pero dice, los muertos nada saben, ¿no? Y además, siendo que esta es la idea bíblica, ¿no? Que los muertos simplemente pasan al descanso, y luego vamos a ver qué llamamos descanso. Esta idea de hablar con muertos, hablar con espíritus, está prohibida en la Biblia. En el antiguo Israel estaba penada con la muerte, incluso porque era un tema serio. Se dice, ¿no? Hay en Deuteronomio 18, por ejemplo, que no se debía tolerar el consultar ni a encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Más que nada porque detrás de eso no hay muertos, hay demonios. Ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Uno pensando que va a comunicar, bueno, no, con mi abuelita que tanto la amaba, que me crió, ¿no? Hay apego emocional con esa idea de hablar con alguien que ya no está, pero esa persona, tristemente, pero es como funciona, ¿no? El mundo, ya no existe, o sea, ya está ahí en la tumba, pero nada sabe. El caso es que es triste porque Satanás sabe por dónde entrar, ¿no? Porque cuando las personas estamos más débiles, estamos más susceptibles, entonces ahí él entra y entonces es cuando engaña y dice, ven que yo te voy a poner en contacto con ese familiar para que te quedes tranquilo. Claro. Porque hoy en día muchas personas, ¿cuántos van a espiritismo? ¿Y cuántas personas van a estas que te echan las cartas? Mucho. ¿Pero para qué? Porque al final es que te lo crees. Corre. O sea, yo lo que pienso es que lo único que sacan es el dinero. Claro. Y es atractivo para las personas porque como que te da acceso a una información o al contacto con alguien o algo que no... Sí. Es como como que subes de nivel, ¿no? Como que tú tienes un acceso más interesante que las personas comunes. Otra cosa que quiero, Peter, que acabas de decir muy importante, porque utilizaste la palabra tienen acceso a cierta información, porque a mí me ha tocado encontrarme con personas que me dicen, no, pero es que me dijo esto, yo no le había contado y me lo dijo, ¿no? Y hay que tener cuidado porque Satanás cautiva, enamora, como decía aquí mi amiga Alfonsi, sabe cómo usar los sentimientos
Y a Eva le contó algo que a él no se le había dicho, pero lo sabía. Claro. Y Eva por eso digo, ¿cómo lo sabe? Entonces, a veces es bueno entender que Satanás sabe muchas cosas, que escucha, que es muy hábil, que entiende, que lee los labios, que es muy hábil y puede decirnos cosas que nunca imaginamos que supiera otra persona, ¿no? Eso es. Estamos, como hemos ido señalando en todos los capítulos, que estamos embuidos, ¿no? Nacemos dentro del contexto del gran conflicto. Y en el gran conflicto nadie descansa, ¿no? Ni Satanás, ni sus ángeles, ni Dios, ¿no? Ni Jesús, ni sus ángeles. Por lo tanto, todo el mundo está atento, unos para engañar y otros para salvar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se entiende la muerte en la Biblia, ¿no? En concreto, en primer lugar, en el Antiguo Testamento. Pero en líneas generales, fijaros qué bonito en realidad el símil o a lo que se le compara la muerte en la Biblia es al sueño. El profundo sueño. Al profundo sueño. Se dice, ¿no? En el libro de los Reyes, dice que durmió con sus padres, cuando habla de la muerte de los patriarcas. Los salmos llaman el sueño de la muerte. Y hay muchos textos, ¿no? Que se habla de como tú has dicho, un profundo sueño. ¿En qué en realidad se parece la muerte al sueño? ¿Por qué la Biblia los compara tan cercanamente? ¿Qué pensáis? El sueño y la muerte. ¿Qué tienen de común o qué tienen en común? Disculpad. Bueno, en el caso, Dios fue el primero que mencionó y dejó claro que el que muere va en un sueño, ¿no? Descansa, duerme. Si Dios lo estableció así, si Él lo mencionó bajo esos términos, esas palabras, porque para Dios eso es. Claro. Sí, porque Él tiene las llaves, ¿sí? Él puede levantarte, así que Él dice, no, tú vas solo. Si Él no tuviese acceso, si no tuviese poder, Dios dice, hombre, tú vas a la muerte y yo no sé qué va a pasar contigo, porque ya, pero Dios deja clarito, tú vas a dormir y el día que tú ya me te levanto. Mire lo que usted decía, mi querido Peter, y lo leo aquí. Sí, claro. Job 14:12. Job tenía claro, Dios se lo había establecido, dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Claro tenía que él iba a dormir un rato, eso era la muerte. Sí, de hecho, cuando muere su amigo Lázaro, Lázaro, mi amigo duerme, pues Jesús, Lázaro ¿no? duerme, es un sueño. Sí. De hecho, dice también que esto será un abrir y cerrar de ojos, o cerrar y abrir de ojos. Entonces, es un sueño para todos nosotros. También nos dice el texto que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra nada saben. Entonces, Exacto. Entonces podemos comparar, es decir, que la muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. Por lo tanto, no hay espíritus incorpóreos, ¿no? que vuelen por ahí y mucho menos una forma de comunicarse, ya que si para empezar no existe. Digamos que alguien puede preguntar, pero entonces esa idea, ¿de dónde sale, no? Si como estáis diciendo, no aparece en la Biblia. Bueno, sabemos, ¿no? Que como hemos también comentado en capítulos anteriores, en el cristianismo, en los primeros siglos, ¿no? Pues se incorporaron ciertas doctrinas inspiradas fuertemente de ideas y religiones paganas. Entonces, esta por ejemplo, idea del alma que se separa del cuerpo no está en el pensamiento judío, ¿no? En el judaísmo, ¿no? Que es de donde nace el cristianismo. Eso nace de los griegos. Los griegos hablan de eso, ¿no? Que el espíritu es lo bueno, el cuerpo es lo malo, ¿no? Y tienen que separar o dividir el cuerpo en dos para de lo que ellos hablan, ¿no? Pero claro, luego algunos cristianos pues incorporan esas ideas que no son bíblicas, pero las incorporan dentro de la teología cristiana, pero ya adulterando, ¿no? Las enseñanzas bíblicas. Hay algo que yo quisiera también compartir con nuestros amigos, y es que el tema de la muerte para el pueblo judío, para las naciones, pueblos semíticos de este tiempo del Oriente, era un tema que no era confuso. Ellos tenían clarito, por eso la mayoría de los textos, Salmos, Job y cualquiera de los patriarcas hablaba de que cuando morían iban a descansar, iban a dormir. Pero
en el mundo restante, en las naciones que circundaban a Israel, la mayoría de esas naciones no tenían claro eso. Claro. Entonces, como no lo tenían claro, empezaron a hacerse una serie de ideas y empezaron a decir que los muertos van acá, los egipcios los enterraban para que fueran a otro lugar. Entonces, pero nosotros siempre la hemos tenido claro. O sea, la idea de que los muertos van a un lugar y podemos comunicarnos con ellos vino del paganismo. Claro. Luego, como usted lo dice, Exacto, sí. fue adoptado por las otras naciones, Grecia, luego lo adoptó Roma, y tristemente tenemos que decirlo, yo lo quiero decir, porque tenemos que ser claros en eso, ciertas denominaciones adoptan la idea de que entonces sí hay, después de la muerte, hay entonces purgatorio, las ánimas, algunos espíritus, pero eso no es bíblico, es totalmente contrario a la Biblia. Sí. Exacto. Y la idea de cómo se explica la muerte, hemos mencionado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se explica de otra forma, que es hablando mucho de la resurrección. Es decir, en el Nuevo Testamento también se usa el simbolismo de la muerte como un sueño, y aquí incluso dice, ¿no?, que al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Pero, como digo, en el Nuevo Testamento se habla mucho de la gloriosa resurrección en el momento que Cristo vuelve. Ahora, ¿de qué sirve una resurrección si uno cuando muere sigue vivo? ¿No? Claro. Es una lógica humana, pero tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué hace tanto énfasis, incluso en el texto que leyó John al principio? ¿Por qué Pablo, no? Porque el Nuevo Testamento hace tanto énfasis en el Nuevo Testamento, como que esa es la esperanza, eso es lo que tiene que darles la esperanza, ¿no?, para seguir animados y vivir esta vida junto a Cristo, si en realidad ya están vivos. Bueno, si dice, bueno, tú están en un lugar. Sí, claro, oye, tu padre ya está en el cielo, confórtate con esa idea. Pero Pablo no habla de eso. Pablo habla de que nuestra esperanza es como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros cuando Él vuelva. Además, ¿cómo funciona esa resurrección si uno ya está vivo en el cielo? ¿Sabes? Hay una incongruencia que uno igual no lo había pensado antes, hasta escuchar esto, pero luego dice, es verdad, tiene lógica. O está en el cielo o está en la tumba esperando la resurrección. No puede estar haciendo las dos cosas. O uno puede decir, ya, está el cuerpo aquí, pero el alma está ahí. Ya, pero si el alma está ahí, el alma puede decir, ¿yo para qué quiero volver a mi cuerpo si yo estoy aquí? Ya, claro, ¿para qué me vas a volver a reencontrar con Imagínate, según eso, todos esos espíritus, según eso, bajan 2 miles de millones a tomar el cuerpo, no es una idea lógica. Sí. Entonces, por eso la muerte es tratada como un sueño definitivo, estos que te quedas y nada sabes, pero la gran esperanza que tenemos, ¿no?, nosotros en esta tierra, es que si como Cristo resucitó, que es la base de nuestra fe, ¿no?, esa maravillosa resurrección que nos da la vida eterna, de la misma forma tenemos que animarnos con esa idea. Por lo tanto, yo así lo veo y espero que lo hayamos explicado, ¿no?, claramente. Los muertos, volvemos a repetir, nada saben, y los vivos saben que han de morir, ¿no?, como dice la Biblia. Pero uno está tranquilito, descansando, ¿no? De ahí que descansando, porque además la Biblia dice, ¿no?, que todo lo que se hace bajo el sol es pesado, ¿sabes? Es una lucha continua la vida, aunque pueda ser bonita, ¿no?, en muchos casos, pero es una lucha continua. Por eso la esperanza, ¿no?, de cuando uno descansa, que cuando Cristo vuelva lo volveremos a ver. Y bueno, como estábamos hablando, esta idea errónea o equivocadamente entendida sobre el estado de los muertos va a ser una de las formas en las que Satanás más use para engañar en esta última parte del gran conflicto, ¿no?, para engañar a las personas, para confundirlas. Ahora, ¿cómo pensáis que Satanás, para ser más explícitos, ¿no?, en lo que estamos hablando, cómo creéis que Satanás está usando o usa estas ideas para confundir a las personas? ¿Qué os viene a la mente, ¿no?, cuando la Biblia habla de que, no, a través del engaño, pero cómo usa en concreto el espiritismo en estos últimos días?
pues ahí usará todo su poder para engañar incluso al Señor, nos dice, ¿no? Entonces él sabe que le queda poco y tratará de lo que hemos comentado antes, de meterse por donde le dejemos una rendija para engañar en todos los sentidos. Claro, una a los elegidos. A uno de los A uno a los que están con Dios, tratar de engañarlos. Pero ¿qué tan atractivo tiene esta idea, ¿no?, del espiritismo? ¿Tú qué piensas, John? No, ahora nosotros sabemos que a medida que avanzan los tiempos, ciertas ideas que hace algunos años eran una locura, y ahora son algo mucho más fácil aceptadas. En todo sentido, así es la sociedad, ¿no? Va decayendo al punto de que las cosas son más normales cada vez que avanza. Así que el tema de comunicarse con un muerto cada vez va a ser un tema mucho más común. El tema de ir a consultar a un brujo o a una persona que lea la cartomancia, la quiromancia, que haga cierta lectura, un yerbatero, va a ser algo más común, ¿no? Y Satanás va a ir ganando más campo en este terreno. Ahorita inclusive a través de la música ya se habla de estar consultando un muerto, un espíritu, las películas de terror. Ya es más común que alguien vea una película de terror. Sí. Usted encuentra las carteleras llenas de películas de terror. Entonces, es más común para una persona ya ver a una persona desfigurada y que habla con un demonio y algún espíritu que aparece y todo esto. O sea, que se ha normalizado esta idea. Los muñecos de mire, esa película que salió ahí, no me disculpan, esa tal Coco, y mis hijos ven muñequitos, Pixar, ¿no? De Pixar, mis hijos ven muñequitos, pero yo soy muy cuidadoso a los oyentes. Tenemos mucho cuidado con nuestros hijos, porque las empresas y los canales y las películas le están metiendo la idea a los niños, Satanás, poco a poco, de que pueden comunicarse con los espíritus. Mira qué terrible es esto. Sí. ¿Verdad? Es así, y yo creo que, como hacía la pregunta, primero, ¿no?, dan un sentido equivocado de cómo funciona la vida y la muerte, y lo segundo, se apartan de la palabra de Dios, y es como Satanás sobre todo le gusta engañar, ¿no? Que usar mal la palabra de Dios. Él le da igual si la lees o no, pero la gracia es que no la entiendas, correctamente. Si la rechazas, bueno, tiene éxito, pero si la aceptas pero la lees de forma equivocada, es todavía mejor. Y cuando uno no entiende, aquí es como lo plantea, ¿no?, la lección, este capítulo, cuando uno desvirtúa esta idea de la vida y la muerte, como que la esperanza en Cristo no funciona igual, ¿no? La esperanza de la resurrección, porque Cristo resucitó de la misma forma, y esa es nuestra fe, se ve más débil, claro, hay ideas confusas, a veces contrapropuestas, ¿no? Contraopuestas, como estábamos hablando. Y bueno, una de las señales, ¿no?, una de las características de esos fieles que viven ahora, ¿no?, en estos tiempos finales, es que, aquí dice, ¿no?, en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen o guardan la fe de Jesús, es decir, son fieles, guardan fielmente sus palabras, no por salvación por obras, no por legalismo, sino porque de verdad aman y respetan las palabras de Cristo. Para nosotros, bueno, a los oyentes sabemos que el tiempo anda volando y que nos queda muy poco, pero sí es bueno. Me gustaría leer un pasaje que es importante. Sí, claro. Un pasaje que es importante. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 dice, escuchen bien lo que dice ahí, relata, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Queridos amigos, el diablo sabe que los hijos de Dios estamos esperando que Dios haga algo por nosotros. Él lo sabe. ¿Sí? Entonces, él va a aprovechar esa necesidad, ese deseo, como lo decía Alfonsi, ese deseo de ver algo, y él va a aprovechar para suplirlo y ocupar ese lugar, hará prodigios, señales y engaños. Pero dice que hay el versículo 11, el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Me hiciste acordar, Peter, cuando hablaste de la Biblia, que Satanás quiere separarnos de la palabra. Exacto. Porque dice que si nosotros no recibimos el amor de la verdad, Satanás nos va a engañar. Claro.
Es así. Es que trata de meternos esa esperanza engañosa. Entonces, la gente como está al engaño, estamos prestados a eso, pues entonces por ahí. Sí. Y además Satanás usa cualquier medio Sí. para engañar y destruir la fe del cristiano, del creyente. Por eso, el no comprender bien el estado de los muertos puede llegar, porque además se nos avisa, como leyó John en la Biblia, de tener cuidado, porque hasta eso es usado para destruirnos. Por eso invitamos a queridos amigos que pongáis vuestra esperanza en la resurrección de Cristo, que ahí vivamos o muramos, ¿no? Que sepamos que eso nos salva, y que gente que hemos perdido en el pasado no sabe nada. Tenemos que tener eso claro, y están aguardando, si fueron fieles a Jesús, están aguardando esa bendita esperanza, ¿no?, de la resurrección cuando Cristo vuelva. Así que vamos a terminar con esto, este capítulo, y esperamos, ¿no?, que esto os haga amar más, estudiar la palabra, descubrir esas verdades, ¿no?, que están ahí escondidas en las Escrituras, y así poder tener más claro, ¿no?, esas enseñanzas de Jesús, y tener la fe de Jesús, ¿no?, que significa básicamente el seguir las enseñanzas y todo lo que Jesús dijo, ¿no?, mientras Él estuvo aquí en la tierra. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.